Lanzamiento. Muchísimas gracias a todos los colegas de Argentina y de toda Latinoamérica, muy amables por estar presentes, acompañándonos. Me presento, soy el doctor Juan Onainti, director técnico y de investigación y desarrollo del Laboratorio Richmond, División Veterinaria. Hoy estamos acá en Buenos Aires, Argentina, siendo las 19 horas, haciendo el lanzamiento de nuestro producto Titor, y acompañado, en este caso, por los colegas que fueron los investigadores clínicos que trabajaron en este desarrollo. Quisiera, además de agradecerles, estamos esperando mientras en la sala de espera, que hay muchos colegas que nos quieren acompañar. Así que seguimos dándoles ingreso a todos. Quisiera, en principio, de esta vuelta casi a la normalidad, tener una palabra de reconocimiento para todos nuestros colegas que han sido afectados de alguna forma por esta pandemia, por el COVID, y a sus familiares también. El director es... Nosotros los veterinarios tuvimos una participación muy activa y siempre estuvimos presentes en esta situación de pandemia, así que un reconocimiento para todos los colegas de todas partes del mundo. Y a seguir cuidándonos, desde luego. Así que, si estamos preparados, podemos comenzar con el lanzamiento, ¿sí? La dinámica que vamos a llevar es algo, va a ser interesante. Esta situación estamos compartiéndola con todos los colegas, los cuales participamos en este estudio clínico, y esta disertación no va a ser una disertación académica sobre la medetomidina, que es un API que ya, una droga que muchos conocemos, pero que nunca estuvo al alcance de nuestra mano con facilidad. Y esa es un poco la propuesta. En el desarrollo de este medicamento, nosotros hicimos un estudio clínico de seguridad y tolerancia a dosis terapéutica, que fue parte del desarrollo de nuestro producto. Este ensayo comenzó en julio del 2019, donde participó todo el equipo que me está acompañando, y luego de este tiempo lo que vamos a hacer en esta presentación es compartir los resultados que tuvimos obtenidos, que es lo lindo de esta presentación, que va a ser práctico, o sea, todo el contenido y lo que va a transcurrir en la presentación va a ser lo que nosotros pudimos evaluar en los ensayos de los lotes de testeo que hicimos con el medicamento. Así que vamos a compartir con ustedes la información. Este estudio clínico ya lo tienen disponible en nuestra página web, así que lo van a poder consultar y evaluar. Es la primera fase del estudio. En la segunda fase, que la vamos a comenzar a partir del lunes, va a ser la fase 2 del estudio clínico, donde vamos a seguir recompilando casos en estos tres apartados que estuvimos trabajando, que son perros, gatos, equinos y animales no tradicionales, y vamos a seguir sumando casuística en lo que respecta a la farmacovigilancia del producto. Dentro de esto voy a hablar que los investigadores clínicos que me acompañan hoy, que fueron participantes de este trabajo, corresponden, todos son colegas y en los cuales participamos en nuestra gran familia de la ABRA, que es nuestra Asociación de Anestesia y Analgesia de Veterinaria de la República Argentina, a los cuales estoy muy agradecido en haberme acompañado en este desarrollo. Voy a hacer mención a los colegas que nos acompañaron, a la doctora María Gabriela Sigal, que nos asesoró en la constitución de la guía de este ensayo clínico bajo normas TEACH. Luego al doctor Raúl Lamuraglia, que está sentado aquí a mi izquierda, en el capítulo de equinos, al igual que el doctor Miguel Matthews. Luego el doctor Pablo Otero, que está a mi derecha, muchas gracias. Al doctor Santiago Fuensalida, que se encargaron del área de pequeños animales, al igual que el doctor Oscar Robledo, de la Universidad Nacional de La Plata, que nos está siguiendo por Zoom.
Luego, para el capítulo de animales no tradicionales, quiero agradecerle al doctor Luis Jiménez Baigorria, que vino desde Mendoza para acompañarnos en este lanzamiento, que es el responsable del Ecoparque de Mendoza, al doctor Luciano Sampietro y al doctor No hay audio. No hay audio. trabajo de ensayo clínico, el doctor Jorge Nieto y la doctora María Eugenia Pereira. Muchas gracias. Entonces, bueno, siendo las 19 horas, creo que vamos a estar ya pasadas, ¿no? Y con bastantes colegas acompañándonos, vamos a dar comienzo al lanzamiento oficial del producto. Muchas gracias por participar. DITOR, revolucionando la sedación en medicina veterinaria. DITOR es la primer medetomidina en veterinaria de la Argentina. Potente sedante de rápida acción en todas las especies. Alfa 2, adrenérgico, 6 veces más potente que la vetomidina y 10 más que la silacina. Amplio margen de seguridad general y local. Práctica concentración para una dosificación sencilla y segura en pequeñas especies. Eficacia probada por vía intramuscular, intravenosa e intranasal. Conoce más de DITOR en richmondvet.com.ar. Richmond Vet Pharma. 25 años liderando la anestesia y analgesia veterinaria. ¿Qué vamos a hacer, Daniel? Si Bueno, estás arriba. muchas gracias. Les pedimos que todos tengan apagados sus micrófonos. Y tenemos los problemas técnicos del vivo, ¿no? Como es común en esto, pero bueno, son parte de esta nueva, sí, de esta cuestión. Bueno, le voy a dar lugar a Pablo entonces, que va a dar la introducción farmacológica del producto y va a ser muy lindo escucharlo. Muy bien. Vamos a cambiar de lugar para darle plano a Pablo. Bien. Un gusto enorme poder estar aquí con todos y todas en este lanzamiento que indudablemente trae una buena noticia. Ustedes saben que nosotros hace muchísimos años que venimos trabajando en el mundo de la anestesia e indudablemente los recursos con los que contamos para poder llevar a cabo nuestros objetivos tienen la limitación de lo que presenta el mercado. Y la verdad es que el advenimiento de una droga de esta categoría es una muy buena noticia. Vamos a hacer una pequeña introducción tratando de poner sobre el tapete cuáles son las ventajas o las virtudes que presenta la medetomidina y que de alguna manera nos hace decir que efectivamente lo que está por venir es una buena noticia. La medetomidina es una droga que pertenece al grupo de los alfa-2 presinápticos, un grupo de drogas que forman parte del arsenal terapéutico de la medicina veterinaria desde hace muchísimo tiempo. A medida que han pasado los años, se han generado diferentes mejoras farmacológicas sobre las moléculas originales, como la clonidina y la silacina, con la que estamos muy familiarizados porque ha sido hasta prácticamente hoy uno de los únicos compuestos disponibles en nuestro ámbito de trabajo. La gran ventaja que tiene la medetomidina como componente de este grupo de drogas es que mediante ese refinamiento que propone la farmacotecnia logra una selectividad sobre receptores específicos que son los receptores
encargados de producir esos efectos beneficiosos o clínicos que buscamos, como la sedación y la analgesia, sin el ruido que podrían hacer drogas un poco menos evolucionadas, que además de estos efectos, producían otros por no poseer esta selectividad que sí trae la medetomidina. La medetomidina es un compuesto racémico, como muchos de las drogas que utilizamos en la clínica habitualmente, cuyo principio activo es la dexmedetomidina, otro compuesto que también forma parte del arsenal terapéutico, pero que no tenemos a disposición. Efectivamente, una de las grandes ventajas que tiene este compuesto es que tiene una eficacia súper predecible. Esa eficacia se concentra en gran parte dentro de sus efectos que se hacen indispensables en el manejo de la anestesia, pero también de la clínica, porque inclusive, aprendiendo a titular la dosis, podemos llegar a lograr también titular esos efectos terapéuticos como sedaciones, que pueden ir desde leve hasta bien profundas. Inclusive, por infusión continua, estas drogas son utilizadas en la terapia intensiva, en el manejo de pacientes críticos, para el mantenimiento continuo. Así que ya ven, una droga que trae una serie de ventajas y un abanico de posibilidades en nuestro mundo de trabajo muy interesante. El mecanismo de acción, a ver, la anterior es acá, muy bien. Como decía Juan, el mecanismo de acción es un mecanismo de acción también conocido, ¿sí? La medetomidina actúa sobre los receptores alfa-2 presinápticos y básicamente lo que genera mediante una acción de feedback negativo es la estabilización de la membrana, evitando la propagación de estímulos a través del sistema nervioso central. Vamos, eso, perfecto. Buenísimo. Gracias. Estos se encuentran distribuidos a lo largo del organismo, también a nivel periférico. A ver, vamos a resolver esto. Bueno. A nivel periférico, y algunos de los efectos clínicos que observamos, como el aumento de la resistencia vascular periférica, se debe a la interacción con receptores periféricos. Pero nuestro objetivo, nuestro target, es el receptor central. Y nos concentraremos muy rápidamente, solo como para aventar un poco de dudas y básicamente generar la confianza necesaria como para ir incorporando en el manejo de la rutina al compuesto. Efectos cardiovasculares siempre, que utilizamos drogas que afectan el sistema nervioso central, la sedación de los pacientes. Nosotros tenemos que entender cómo afecta esos órganos o sistemas vitales de los cuales depende la homeostasis del organismo. Y a nivel del aparato cardiovascular, una de las características más relevantes de este compuesto es los efectos a nivel de la frecuencia cardíaca. Y ahí tenemos dos tipos de efectos. Un efecto directamente mediado por la vasoconstricción periférica, que se traduce en una disminución ostensible de la frecuencia cardíaca. Como todos saben, la frecuencia cardíaca es uno de los parámetros o de los componentes que determinan el gasto cardíaco, de manera tal que siempre que se reduce la frecuencia cardíaca, se reduce el gasto. Por eso hay que contemplar en qué situaciones esto puede ser o no producente. En pacientes sanos, esa reducción del gasto no es significativa y siempre genera planos de seguridad. Con respecto a la conducción cardíaca, efectivamente, ¿sí?, obtenemos bloqueos de primer grado. Esto es clínicamente irrelevante, pero es importante considerarlo, ¿sí? Entonces, cuando uno monitorea al paciente, sobre todo si forma parte de un protocolo de sedación continua o anestesia, vamos a encontrar ese trastorno. Con respecto a la ventilación, el impacto sobre la ventilación es prácticamente imperceptible. Y la verdad es que lo que genera son ventilaciones profundas, espaciadas,
que no hacen más que mantener el volumen corriente sin poner en riesgo el intercambio gaseoso o la oxigenación. Son drogas muy seguras, pienso que eso sería uno de los puntos a remarcar del compuesto. Tiene un margen terapéutico muy elevado. Y en la lista de contraindicaciones encontramos realmente pocas. Es decir, que si nosotros necesitamos hacer una sedación en un paciente sano, realmente la droga ofrece mucha seguridad. Existe alguna repercusión metabólica, por ejemplo, ¿sí? Hay un aumento de los niveles de glucosa circulante debido, como dice la placa, al antagonismo de la insulina a nivel del páncreas. Se experimenta un aumento de la glucemia y también hay que considerarlo. En algunas situaciones esto podría ser una objeción o un punto de cuidado y atención. Eso también genera una diuresis osmótica que genera un gran volumen de orina y micción frecuente. Esto se observa y estamos muy familiarizados siempre con este efecto cuando utilizamos los agonistas alfa-2 presinápticos. Hay receptores alfa-2 en el útero, efectivamente, de manera tal que habría que considerar ese impacto potencial sobre este órgano si se lo emplea durante la cesárea, pero fundamentalmente de pacientes que vienen con algún riesgo inicial. El uso de los agonistas alfa-2 presinápticos, particularmente de la medetomidina, en pacientes sometidos a cesárea, también está estudiado y se sabe que a pesar de la circulación fetal, la biodisponibilidad de la droga en el feto es muy baja, por eso podría ser una buena alternativa. Siempre considerando esto que marcamos de la irrigación a nivel del útero. Es una droga que tiene una gran ventaja, y es que uno puede revertirla. ¿Sí? Nosotros tenemos también en nuestro mercado a disposición drogas que revierten los agonistas alfa-2 presinápticos. La yohimbina es un caso, seguramente los colegas que han participado del ensayo clínico harán referencia al uso de este reversor, pero realmente contar con esto es una gran ventaja porque uno puede instantáneamente revertir cualquiera de los efectos que ha producido la droga al ser administrada. Decíamos que produce una bradicardia importante, ¿sí? Hay un estudio muy interesante que se realizó para la dexmedetomidina, pero es extensivo a la medetomidina. Esto se publicó ahora, en este mismo año, y es un estudio que nos muestra cómo la infusión continua de lidocaína ayuda a revertir la bradicardia inducida por la vasoconstricción que promueve el agonista alfa-2 presináptico, en este caso la medetomidina, ¿sí? Disminuyendo la resistencia vascular e incrementando el gasto. Un evento muchas veces deseado en los pacientes críticos y anestesiados. Con respecto a la farmacocinética, es una droga muy dúctil. Puede administrarse por toda la vía de administración, inclusive una vía muy novedosa, de la que también hablaremos en particular durante la presentación, que es la vía intranasal, con algunas características y tips muy importantes que iremos desarrollando. Es indudable que estamos ante la presencia de un compuesto que viene a resolvernos grandes problemas. Analgesia y sedación. Dos componentes de la rutina del manejo del paciente, tanto en la clínica como en el ámbito, por supuesto, del quirófano, del ámbito anestésico quirúrgico. Muchísimas gracias y, bueno, ansioso por escuchar a nuestros colegas. Muchas gracias Pablo. Vamos a dar lugar entonces al capítulo de pequeños animales con Santiago y Oscar, que está en línea también, que nos van a compartir las experiencias en este ensayo clínico. Santi. Bueno, ¿cómo están? Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, la parte que probamos nosotros cuando fuimos convocados por Juan es la utilización de la medetomidina, principalmente
por vía intranasal, la utilizamos en perros y gatos por varias vías, como mencionaba recién el doctor Otero, endovenosa, intramuscular, pero hicimos hincapié en la vía de administración intranasal que vemos que tiene ventajas importantes a la hora de la administración, comparándolas con otro tipo de vía de administración. Así que les voy a comentar un poquito cuál fue nuestra experiencia, tanto en las clínicas privadas como en la universidad, pero antes les quiero mencionar algunas cositas importantes con respecto a la vía de administración intranasal. Esta es una vía de administración que está aprobada ya hace unos años, no solo con fármacos sedantes, sino también fármacos utilizados en la emergencia, otro tipo de drogas. Tiene la particularidad que a pesar de la absorción por los capilares de la mucosa nasal, una absorción directamente a través del epitelio olfatorio y del nervio olfatorio hacia el bulbo olfatorio y de ahí directamente al líquido cefalorraquídeo. Hay estudios que muestran que la biodisponibilidad del líquido cefalorraquídeo de las drogas administradas por vía intranasal es más alta, inclusive comparándola con la vía intravenosa. Así que es una muy buena opción a tener en cuenta. Tiene algunas particularidades que tenemos que ver ahora cuando les mostremos un poquito el sistema de administración, pero lo que sabemos es que la droga, para poder atravesar el epitelio olfatorio, tiene que ser atomizada, es decir, partículas muy, muy, muy pequeñas y no gotas, ¿no? Entonces, hay factores que determinan cuál es el pasaje de esas moléculas hasta el sistema nervioso central, y eso va a depender básicamente de la liposolubilidad de la droga y del tamaño de aquellas drogas que no son liposolubles. Las drogas que son liposolubles rápidamente atraviesan a partir de un pasaje transcelular hacia el sistema nervioso central, mientras que las drogas que no son liposolubles van a depender del tamaño. Ahí está demostrado que hay difusión a partir de endocitosis, medida por transportadores, e inclusive las moléculas más pequeñas pueden pasar por las uniones intercelulares, atravesar la lámina basal y llegar de esta manera al líquido cefalorraquídeo. Hay muchísimos fármacos probados. En este estudio, por ejemplo, están demostrados diferentes opiáceos, todos los opiáceos administrados por vía intranasal. Hay estudios que demuestran la utilización de, por ejemplo, benzodiazepinas combinadas con otro tipo de fármacos administrados por vía intranasal. Y últimamente también tenemos algunos estudios que hablan, por ejemplo, en este caso es un trabajo en el que prueban la vía de administración comparando la intramuscular con la vía intranasal de la dexmedetomidina, una droga con efectos muy similares, y una de las ventajas que vemos que se vio que el score de sedación comparado la vía intranasal con la vía intramuscular fue mayor en los pacientes que recibieron la vía intranasal. Eso es algo que, si el objetivo es buscar la sedación, es una alternativa que tenemos. Así que eso es un dato a tener en cuenta. Hay algunos trabajos que también compararon el uso, como en este caso, de la medetomidina, comparándolo tanto en gota intranasal, atomización o por vía intramuscular, y lo que se vieron es que una de las principales ventajas, además del score de sedación satisfactorio, es que la vía intranasal, mediante la atomización, mostró un impacto hemodinámico menor comparándolo con la vía intramuscular. Es decir, el impacto sobre la frecuencia cardíaca no fue tan severo con respecto a la vía intramuscular. El secreto de la vía de administración intranasal es poder generar la atomización. Para eso se necesitan unos dispositivos que permiten aerosolizar el fármaco, como este que vemos ahí en la imagen,
y poder administrarlo de esta manera. En la facultad hicimos un trabajo en el hospital escuela muy pequeño, en donde administramos por vía intranasal y por vía intramuscular a 12 perros, medetomidina a 15 microgramos por kilo, y lo que hicimos es ver la evolución de algunos de los parámetros que monitoreamos antes de entrar al paciente al quirófano. Lo que determinamos es los parámetros: frecuencia cardíaca, tiempo llenado capilar, todos los que vemos ahí en la placa, y lo que pudimos hacer es, a partir de un score de sedación, clasificar el grado cada 10 minutos. Los resultados que tuvimos, comparando la vía intranasal con la vía intramuscular, tuvimos scores de sedación parecidos. Sí, lo que pudimos ver, como ven, igual que en los estudios que les mostré en placas anteriores, que la vía intranasal tuvo un porcentaje menor de disminución de la frecuencia cardíaca, y los grados de sedación, si bien son parecidos, lo que vemos que a los 10 minutos el grado de sedación en el 50% de los animales estudiados fue más alto que por vía intramuscular. No vimos efectos, por lo menos en esa hora evaluada, no vimos efectos sobre la glucemia, ni efectos irritativos tanto cuando utilizamos la vía intramuscular como la vía intranasal, pero el efecto de la glucemia fue evaluado solo durante esa hora post-administración. Así que para nosotros es una muy buena opción. Acá les quiero mostrar algunos ejemplos. Este es un paciente ASA1, sano, para un procedimiento de rutina, una castración. Acá vemos la aplicación de la medetomidina con el atomizador. En general los animales lo toleran bien, tanto perros como gatos. Este era un paciente joven, inquieto, ansioso, y ahora vamos a ver cuál es el resultado luego de los 20 minutos de administración del fármaco. Ya ahí vemos cómo el paciente empieza a adoptar el decúbito, empieza a estar más tranquilo, y a los 20 minutos de la administración vemos un grado de sedación marcado, que nos permite tal vez una instrumentación más tranquila, con menos estrés. En este caso, esta es una perrita joven de 1 año de edad que íbamos a realizar una cesárea, como les contó el doctor Otero hace un ratito. Hay algunos trabajos que dicen que la concentración de dexmedetomidina o medetomidina en el cordón umbilical no es significativo, y lo que vemos 20 minutos después de la administración, fíjense el grado de sedación, de decúbito lateral, un grado 3 de sedación. En gatos está descrito, hay artículos que hablan de la administración tanto de medetomidina como dexmedetomidina, intranasal. Es una muy buena opción en algunos animales que permiten no tener que sacarlos del carrier, expulsarlos, hacer una administración intramuscular. En general no vemos reacciones irritantes en la cavidad nasal cuando hacemos esta administración. Sí, algunas veces algunos animales pueden estornudar, como vamos a ver en este video, y hay que contemplar que a veces parte de la droga se puede perder en ese estornudo, y tener en cuenta esperar el tiempo necesario para evaluar la eficacia, ¿no?, de la sedación. Muy buen efecto analgésico y sedante, así que es una muy buena opción. Fíjense que en este gato tal vez parte del producto pudo haber salido, pero ahora vemos que 15 minutos después de la administración el animal puede ser instrumentado y canalizado, y podemos realizar maniobras sin ningún inconveniente. Así que es una buena alternativa a tener en cuenta. Sí, se precisa del atomizador para poder garantizar la vía de absorción a través de la mucosa, a través directo al sistema nervioso central, y no por absorción sistémica.
Sí, de hecho hemos probado, ¿no?, varios atomizadores, tratando de que no sea... Tenemos Sí, pero realmente este atomizador fue el que más resultado nos dio. Sí, sí, de uso duda. humano, Sin duda. y fue el que más resultado nos dio. No sé si está Oscar Robledo, si lo tenemos conectado, si quiere compartir su experiencia. Oscar. ¿Cómo les va? Buenas noches, no sé si me Buenas escuchan. noches, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Bueno, saludo ahí a la mesa. Bueno, en nuestra experiencia no la pudimos desarrollar en la facultad porque justo nos tocó en la época de pandemia, sí en la actividad privada, y la verdad que fue súper positiva. Nos concentramos en pacientes ASA 1, ASA 2, y inicialmente, como decía el protocolo, fuimos probando el fármaco solo, por vía intramuscular, alrededor de 10 a 15 microgramos kilo, con muy buen nivel de sedación, pero posterior a la inducción nos preocupaba un poco las bradicardias. Lo que hicimos fue bajar la dosis. Si bien eran pacientes que estaban con algo de bradicardia, la presión arterial media siempre fue muy buena, por encima de 70 milímetros de mercurio de presión arterial media en pacientes inducidos con propofol y mantenidos con isoflorano, sin ningún otro soporte más que la fluidoterapia de rutina, nada más que eso. Y con muy buena relajación de los pedículos ováricos, de la pared abdominal. Normalmente al protocolo le agregábamos tramadol, y con eso la sedación se potenciaba, y el resultado en el paciente era súper predecible, que es lo que uno a veces busca en este tipo de uso de fármacos. Con respecto a la temperatura, normalmente en los pacientes anestesiados para cirugía solía bajar entre 2 grados, 3, que es lo que a veces suele pasar en cualquier procedimiento, cavidad abierta y demás, pero también lo hemos visto en pacientes internados, en infusión continua, con necesidad de tranquilizarse, sobre todo en pacientes que por ansiedad complicaban aún más algunos problemas respiratorios, y en esos pacientes, por ejemplo, la temperatura bajaba también alrededor de 1 grado, la temperatura rectal. Como algo, el resto bajaba la frecuencia cardíaca, pero eran pacientes hemodinámicamente que mantenían los valores de presión y de saturación de oxígeno normales, o como los tenían previos a la aplicación del fármaco. ¿Qué más? Bueno, básicamente es eso lo que tenemos como dentro de la experiencia que vimos o los casos que tuvimos. Otra cosa del despertar, nos llamaba la atención que tenía una recuperación rápida y una menor incidencia de vómitos que la silacina. Eso también lo veíamos en la premedicación, que no veíamos tanto vómito, ni en gatos, ni en perros, ni en gatos. Y en los braquicéfalos no empeoraba la situación, otra cosa que nos gustaba. Lo hemos usado en gatos y en perros braquicéfalos. Teníamos las complicaciones de la raza o de las variaciones de este tipo de pacientes, pero no empeoraba el fármaco la situación para nada. Al contrario, bueno, pacientes que permanecían sedados, toleraban mal la máscara y las maniobras poco dolorosas o poco bruscas que podía requerir una buena sedación. Eso es nuestra experiencia, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Gracias. Al contrario, toda la experiencia que tuviste está compartida en el estudio clínico, que todos, como les dije, pueden consultar, que ya está disponible en la web. Así que bueno, seguiremos, Oscar, con la fase 2 del estudio de farmacovigilancia. Así que muchas gracias por compartir tu experiencia, y quedás en línea, por favor, y seguimos viendo claro. la presentación. Gracias Raúl, a ustedes. Déjame mencionar una cosita importante, es que no vimos, cuando lo administramos por vía intranasal, no tuvimos ningún caso de vómitos, comparado con la vía intramuscular, y eso es muy importante. Sí, claro. Así que a tener en cuenta. Muy a tener en cuenta. Bueno, Raúl, nos vas a empezar vas a compartir sí, cambiamos de especie y vamos a empezar a hablar de quinos. Exactamente. Tu experiencia con nuestro estudio. Así es, bueno, buenas tardes a todos, es un placer estar acá y compartir diciendo
por ahí fiel incluso a nuestra filosofía de capacitación, voy a intentar ser lo más práctico posible. La idea de esta presentación, mini presentación, si se quiere, es tratar de compartir con ustedes nuestra experiencia, que ha sido bastante larga. Desde el primer momento, Juan, trabajador de ISMO, nos facilitó la metodomidina, nos facilitó la droga, la hemos usado en casi todos los cursos, la han podido hasta probar los cursantes también, y realmente creo personalmente que tiene una gran ventaja y va a ser una gran droga en el medio químico, va a ser muy útil. Así que bueno, vamos a ver ahora una presentación que justamente, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Quiero hacer una aclaración que tampoco tengo, o sea, no, si bien no tengo placa, hemos incluso la hemos probado incluso en reproducción, si bien no es mi especialidad y no manejo el área, pero sí hay colegas que la han probado para un método, una técnica que hay de eyaculación en estación, sobre todo para caballos viejos, que combinan una droga de medicina humana, la imipramina, con un alfa-2. Actualmente es lo más común de usarla con ciclacina, y la han incluso probado con medetomidina y está dando muy buen resultado. Pero es mi única experiencia en reproducción, simplemente como para agregar una utilidad más de la droga en nuestro medio de los equipos. Así que bueno, vamos a empezar a intentar ser lo más breve posible, intentaré no explayarme demasiado. No voy a hablar de farmacología, ya lo han hecho mis colegas, solamente acá lo que me interesa es remarcar, para ahondar un poco más incluso en el tema de la potencia de la droga. ¿No? Un índice de relativa potencia, y con esto no voy a volver loco, ni mucho menos, centrémonos en esos números rojos que están ahí, ¿no? Que habla de la relación alfa-2, alfa-1, de cada alfa-2 podría ser un índice de hecho he tomado como un índice de potencia entre los mismos alfa-2. Fíjense que la silacina tiene una relación de 160:1, la detomidina tiene una relación 260:1, la romifidina tenemos con 340:1 y la medetomidina, que esto quiere decir, tenemos una relación de 1600:1. Creo que estos números hablan de por sí en cuanto a la potencia de la que estamos hablando, que es lo que quiero hacer mucho hincapié, porque lo que hacemos aquí nos encontramos muchas veces con animales indóciles que son muy peligrosos de manejar, y esta droga realmente soluciona un montón de los problemas. Porque fíjense, hoy por hoy la droga, el alfa-2 por ahí que tenemos en el mercado, entre comillas, ¿no? Porque no es difícil de conseguir por su alto valor, que es la detomidina, habla de una potencia muy inferior. Y hoy por hoy vamos a hablar de la medetomidina, la cual está a la vista en esta placa, la superioridad en cuanto a potencia. Bien, podemos arrancar de menor a mayor en cualquier procedimiento como un herraje, que es muy... No pueden manejar los caballos. La hemos probado la medetomidina. Bueno, no hablé de la... No hablamos del rango de dosis, este es el dosis menor, digamos, por lo menos las que usamos en equinos, lo usamos entre 0,005 miligramos kilo a 0,02 miligramos kilo, ¿no? Acá tienen un ejemplo de un herraje en el cual solamente con 0,005 miligramos kilo logramos una tranquilización, una sedación realmente muy buena, ¿no? Por eso hablo de que entramos en estas situaciones comunes. Otro ejemplo. A ver, ¿listo? Ahí está. Otro ejemplo es limar muelas, ¿no? Por supuesto, lo que ustedes están viendo acá es hoy por hoy, digamos, hay unas herramientas mucho más sofisticadas. Este es un ejemplo de un caballo que había que solucionarlo, y era extremadamente indócil, que no se le podía, por supuesto, poner una abreboca de esa naturaleza. Imagínense los que hacen esta especialidad, un caballo indócil que revolee la cabeza con esa abreboca puesta nos puede nuclear en cuestión de segundos si no llega a pegar. Entonces, usando esta dosis 0,01 miligramos kilo de medetomidina, hemos logrado poder trabajar tranquilamente en un caballo de salto que, si bien no se aparece ahí, era muy grande y superaba los 650 kilos.
También, por supuesto, siguiendo con el orden de menor a mayor, si se quiere, cualquier tipo de intervención rápida, cualquier tipo de intervención en zonas donde, es un ejemplo solo, ¿no? Puede haber zonas incluso más complejas, se pueden resolver con esta droga sin ningún inconveniente, ¿no? Es realmente muy útil, porque de verdad ahora lo vamos a ver en un video para que vean exactamente cómo es que va haciendo efecto la droga, y ustedes mismos se van a dar cuenta el grado de postración, si se quiere, que tienen los caballos con la medetomidina. Bien, de esto se trata, ¿no? Tratar de manejar caballos entonces en intervenciones simples. Este es un caso que va a resumir absolutamente todo lo que venimos hablando, ¿no? Una yegua de polio de 500 kilos, en una curación post-criocirugía de sarcoide en un párpado superior, lo cual hacía que el manejo sea bastante complejo, porque era realmente como trabajar con Satanás. O sea, la yegua era una asesina serial, realmente era así. Y tenemos hubo posibilidad de usar varias opciones. Primero habían intentado con silacina, donde realmente era cocinada, no se había dado agua. Una segunda opción fue la detomidina, que realmente, y a rigor de verdad, es una opción extremadamente cara, y no hay acá no hay secreto, los que trabajan en el medio saben perfectamente el valor de la detomidina, el mililitro, y hoy debe estar más caro. En aquel entonces estaba rondando los 4.000 pesos el mililitro, una cosa descomunal. Igual se intentó usar y no lograron demasiado. La tercera opción fue con la medetomidina a una dosis de 0,01 miligramos kilo, que es la que habitualmente usamos para cualquier intervención. Si bien se le pudo aplacar, a la yegua, también todavía quedaban dudas. Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de usar una cuarta opción, que es la medetomidina en la dosis, o la que yo considero para la dosis más alta, que es de 0,02 miligramos kilo. Bien, ahí la tenemos. Con detomidina la llevo a 1 miligramo. 0,02 miligramos kilo, ustedes fíjense. Como siempre, estos videos se pueden hacer después de que nos quiso matar, ¿no? Acá se puso el marco y se portó peor que esto. Entonces, fíjense cuando intentan curarlo, ¿no? O sea, no se queda quieta, todo el tiempo se trata de engañarla de alguna manera. Obviamente, como saben, se le silba, se le reza un rosario, ya llega un momento que uno no sabe qué hacer. Y de verdad, esta es la versión simplificada. Cuando se para de mano se hace otro tipo de monería, pero simplemente quiero mostrar qué pasaba con la detomidina, ¿no? Esto es muy gráfico. Bien, y aquí tienen con la medetomidina 0,02 miligramos kilo. Ustedes ya ven un cambio radical en cuanto a la actitud de esa yegua, ¿no? Y yo que la conocía, digamos, nosotros que la conocíamos un poco más, realmente era imposible tenerla al lado sin retorcerle la oreja o hacer algo como para tenerla quieta. Entonces esta imagen, este video muestra el efecto. No lo puede creer el gaucho tampoco, está ahí con las manos en los bolsillos, sí, que tal cual no lo pueden creer, la señora filmaba. Fíjense que si bien tiene todavía cualquier alfa 2, que siempre los caballos pueden tener alguna reacción, hay que tener cuidado, fíjense que están tocando el ojo de forma disimulada, si se quiere, pero están pudiendo hacer la curación sin ningún tipo de inconveniente. Y todavía no había pasado demasiado tiempo, el pico de acción, como cualquier alfa 2, es a los 3 minutos, pero esta droga la van a ver en otros videos, ya al minuto y medio, 2 minutos, ya podemos empezar a interactuar con nuestros pacientes sin problema. Y no obstante eso, siendo la yegua que es, anduvo también, y nunca le habían podido limar las muelas, que procedieron incluso hasta limar las muelas con la misma dosis sin ningún tipo de refuerzo. Por eso yo creo que ahora por sí solo, sin la consecuencia de esta droga no protege, ¿no? Yo creo que realmente puede usar pero con un caballo normales, tiene unas puntas adelante que decían un león. Por eso voy adelante primero. Ahora que voy a mostrarlo, ¿no? ¿Quién le conoce a saber los datos? Este es otro caso en el cual un postquirúrgico glucólico, ¿no? Que, bueno, como ya sabrán, se usan estas fajas en los primeros días, primeras semanas, si quiere, con esta famosa cinta tan cara autoadherente, la Tensoplast o similares,
que son tan pegotean tanto que realmente sacarla después es un engorro. Este caballo, bueno, la cirugía fue exitosa y por ahí sigue saltando. Este caballo era muy complicado cambiar la faja, sinceramente se ponía hecho un león, y acá viene el león después de la medetomidina. Ahí se puede repetir la imagen, bueno, quedó ahí. Era simplemente el ejemplo de otro caso en el cual la medetomidina, después de haber probado, por supuesto, las otras opciones, nos permitió sacar la faja y cambiar las fajas de manera correcta. Y esto para nuestros amigos y colegas que trabajan más en el campo, ¿no? ¿Quién no ha visto una bichera? Fíjense el enjambre espantoso que era esta bichera, no sé si se llega a ver bien en este video, pero es como un panal de abejas que sale de ese orificio que este pobre animal tiene a la altura del esternón. Esto es una potranca, también, a ver, más allá de genio, ¿quién se anima a meter la cabeza bajo las manos de una potranca en el campo, ¿no? Entonces, se decidió optar por la droga, que la estábamos justamente probando. Ahí estoy tratando, fíjense cómo se defiende, como siempre digo, esto se filmó después de que lo quiso matar 3 veces, ¿no? Acá ya estábamos convenciendo para la aplicación de la droga. ¿No? Una yegua de mucho genio esta potranca, y bueno, había que solucionarlo porque era un espanto el enjambre que tenía de bichos así usando hacia adentro. Y acá ven luego la aplicación. Fíjense cómo va haciendo efecto la droga, que de esto se trata. Fíjense, esto es exactamente la postura que en general los caballos toman. Se van echando para atrás, fíjense que no van ni 2 minutos, como si fueran querer asentarse. Parece que se van a caer y no se caen, quedan en esta posición, quedan incluso a las laparoscopías. Entonces hay que tener, en cuenta qué procedimiento se va a hacer. En este caso queríamos limpiar ese abdomen, o sea que no nos importaba que estuviera un poquito más ajustado. Fíjense el efecto. Sigue tomando la misma posición, que es la posición típica del uso de esta droga en los equinos, cuando les pegamos por el... ¿no? Listo. ¿No? Y acá tenemos, y así estamos terminando, llevan 18 minutos, y fíjense que todavía tiene efectos. ¿No? Y allá en la imagen de la izquierda estamos ya procediendo a limpiar la herida sin ningún problema, nos podemos meter, bueno, un error de filmación, pero bueno, suele suceder. Estamos trabajando en la herida sin ningún problema, no nos mató, no nos pudo abrazar como intentó varias veces. Y ahí la tenemos yéndose a los 20 minutos. Bien, y como les decía, yendo de menor a mayor, es una excelente droga para, como ya hablaron de otras especies, en los equinos, y lo que está muy de moda, si se quiere hoy, lo que todo el mundo intenta hacer es tratar de hacer todo en estación, no solamente acá, sino que en todas partes del mundo. Esta es una infusión continua de medetomidina y morfina, que realmente la he usado muchísimo y permite hacer cualquier tipo o una gran mayoría de intervenciones en estación. Ahí está bien cómo se utiliza. Se da una premedicación de 0,01 miligramos kilo endovenoso. A los 5 minutos, y esto como siempre decimos en todas las charlas, hay que respetar, por supuesto, los miligramos, saber qué kilaje, lo más aproximado posible, y respetar los tiempos. No respetando los tiempos y los kilos, todo va a andar de acuerdo a lo que figuran en las placas que estamos mostrando. Entonces, a los 5 minutos damos lo que yo considero una media dosis de morfina. La dosis que usamos de morfina para no tener efectos colaterales en el equino, la recordamos, de 0,1 miligramo kilo. No damos 0,05 miligramo kilo endovenoso. A los 10 minutos después hacemos un mantenimiento totalmente a efecto. En un sachet preparamos, como bien dice ahí, 492 ml de solución fisiológica, 3 ml de morfina y 5 de medetomidina. Y ahí tenemos armada nuestra infusión continua, que es realmente excelente para un montón de intervenciones. Acá voy a mostrar algunos ejemplos. Una laparoscopía, lo que tiene la laparoscopía, que estamos encontrando que en la premedicación estamos empezando a usarla a menor dosis, a dosis de 0,05 miligramos kilo. ¿Por qué? Porque quedan tan postrados en esa posición que vieron, que muchas veces les sitúan lo que los cirujanos quieren ver en el saláparo. Y ya me ha pasado 2 veces que ni siquiera pude comenzar la infusión continua,
porque solamente con esa premedicación nos alcanzó para poder manejar. Por supuesto que en el área de decisión se usa un infiltrativo local, ¿no? Pero a partir de ahí pueden trabajar tranquilamente. Este es otro ejemplo, se usa para quirocirugía perfectamente, ¿no? Hemos hecho varias, incluso en ocasiones de ojo, como usted ve acá en la imagen. Y como último ejemplo, un hemotórax, donde también usamos, se puede usar la iluminación. Fíjense que está abierto por un flanco, el único momento en el que los caballos por ahí atinan a hacer a mover un poquito, a intentar levantar la cabeza, es cuando tratan de serruchar la costilla de los cirujanos, que es digamos que es muy doloroso, con ese, no sé el nombre, creo que es como un hilo que usan para, como si fuera una hoja, un hilo sin fin, claro, entonces es el único momento en el cual, pero después de eso, se dejó drenar perfectamente, se dejó extraer los pedazos de costilla, en fin, se pudo trabajar pero muy bien. Entonces, bueno, quisimos aportar desde este lugar, siendo netamente figurativo, práctico con estos videos. Y nada, aclarar que también, que sé que seguramente lo van a preguntar, aclarar que también, por supuesto, lo hemos usado como droga de inducción o premedicación en anestesia general, tanto transparenterales como inhalatorias espontáneas, que es lo que estamos haciendo muchísimo últimamente desde a campo. La hemos probado, por supuesto que anda muy bien, hay que tener mucho cuidado con la dosis y con el tipo de caballo al cual se lo vamos a dar. Me refiero a un caballo con manso, tratar de disminuir la dosis porque al ser más potente también estamos jugando también con la recuperación, ¿no? Al ser tan potente hay que tener mucho cuidado con las dosis que vamos a usar, ser muy precisos en los miligramos kilo que vamos a usar y darle bola realmente a los protocolos, porque si no, como siempre digo, una mala inducción termina en una mala recuperación, ¿no? Así que bueno, hasta acá es la brevedad, que como ven cumplí, no nos molestamos y pudimos ser figurativos. Muchísimas gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias, Raúl, gracias por compartir la experiencia. Ahora nos queda la etapa del capítulo que nos apasiona a todos porque es lo distinto, ¿no? Que son las especies no tradicionales, los animales exóticos, pero no tradicionales, y donde tenemos una linda experiencia, donde participaron 3 de nuestros colegas, el doctor San Pietro, Jiménez Baigorria y Martín Falzone, y en este momento van a compartir la experiencia que tuvieron, ¿no?, en los ecoparques. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, estamos muy contentos, creemos que esta droga vino a revolucionar el tema de lo que es la anestesia en animales de zoológico y animales en libertad. Es una droga que se encuentra en referencias en todas las bibliografías de nuestros libros de cabecera y nos cuesta mucho por ahí encontrar referencias al uso de la silacina, ¿sí? Porque es una droga que ya en el resto del mundo se está cambiando por el uso de la medetomidina y la dexmedetomidina. Así que la verdad es que desde el punto de vista nuestro y de la anestesia en animales zoológicos y bichos de silvestría, la verdad es que nos revoluciona muchísimo el uso de los protocolos anestésicos. Tiene 2 ventajas muy importantes. Una es la seguridad que tiene esta droga. Con respecto a nuestros pacientes, nosotros tenemos que tener en cuenta que a nuestros pacientes nosotros tenemos la imposibilidad de hacer un acercamiento previo a lo que es la anestesia, entonces son anestesias que por ahí son un poco más riesgosas que una anestesia de un animal que puede no tener parámetros previos. Entonces, trabajar con una droga con una mayor seguridad es algo increíble que nos da muchísima tranquilidad a nosotros. Y la otra gran ventaja que nosotros encontramos es la velocidad de acción que tiene, porque nosotros generalmente trabajamos con animales a los cuales tiramos un dardo, el animal tiene el tiempo hasta que le haga acción la droga para poder alejarse o
fugarse a algún sitio. Y mientras más tiempo le demos, mayor tiempo va a tener de fuga y mayor va a ser la distancia. Entonces, con animales que están en libertad, ese tiempo es fundamental y nos va a marcar muchísimo el éxito de la captura o el fracaso. Y después, bueno, la otra ventaja que es conocida es que se puede revertir, ¿sí? Son animales, a veces trabajamos con animales muy pesados y la imposibilidad de tener una recuperación monitoreada, es importante que se recuperen rápidamente y de forma tranquila. Vamos. Bueno, les cuento algunas experiencias. La verdad es que no hay un volumen de animales tan grande como por ahí en pequeños, pero la verdad que estamos en prueba y vamos a iniciar esta segunda etapa. También vamos a seguir probando y vamos a seguir guardando información para poderles brindar a ustedes datos sobre estos bichos, ¿sí? Esto es lo que les decía, sedaciones más rápidas y efectivas y mayor seguridad para el operador y el paciente. En estos casos es muy importante la seguridad para el operador, aparte de la del paciente, porque nosotros, una vez que el animal está sedado, tenemos que entrar o acercarnos y corren riesgo no solo el veterinario, sino los otros operadores, ya que tenemos reacciones inesperadas, estamos en serios problemas con estos bichos. Uno de los pacientes que utilizamos fue un león, aproximadamente 245 kilos. Lo que nosotros notamos en estos grandes felinos es que tuvimos una menor incidencia de metes. Después van a ver que al final de la charla hay un colega, Pablo Aón, que trabajó con 8 yaguaretés. Él también vio este factor. Estuvimos hablando con Luis también. Una mayor relajación muscular y el tiempo hasta que se produjo la sedación para que nosotros podamos administrar la ketamina fue mucho más corto y el animal se encontraba en un lugar más cercano y nos permite a nosotros acceder con la cerbatana y los dardos de una manera mucho más sencilla. Y también menor incidencia de meses, ¿cierto? ¿No? También. Y bueno, después el grado de, como ustedes pueden ver ahí en la lengua, el color de las mucosas de los pacientes, a diferencia con la silacina, la verdad es que se ven mucho mejor, no podríamos decir por ahí mucho mejor profundidad, pero un mucho mejor color y los parámetros con oximetría de pulso se mantienen mucho más estables. Este es el protocolo que utilizamos, usamos medetomidina 0,022 miligramos kilo. Se administra en el primer dardo. Cuando el animal se encuentra en decúbito lateral, administramos 3,4 miligramos de ketamina. Los dos novelos y lo intubamos con un tubo 18. Después Coipos, Luis les va a comentar también que trabajó con ellos. Nosotros utilizamos una dosis de 0,05 miligramos kilo y a los 5 minutos se encontró el decúbito lateral que nos permitió hacer el tratamiento de la herida. Y después los revertimos con Jumbina con una dosis de 0,125 miligramos kilo y a los 12 minutos se encontraba caminando en su recinto. Tuvimos la oportunidad, van a ver que no está en el prospecto y en el trabajo, pero seguimos utilizándola y van a ver hay animales que no se encuentran acá, pero tuvimos la posibilidad de hacer estereotomías en algunas tortugas de agua y con la combinación con ketamina, morfina, medetomidina, tuvimos una buena sedación para poder instrumentar al animal, canalizar y asimismo intubar hasta llevarlo al plano después quirúrgico con isoflorano. Y hicimos una reversión también post-quirúrgica con 0,125 miligramos kilo de Jumbina. La sedación fue marcada a los 40 minutos. Para los que trabajan con estos bichos van a saber que es por un tiempo prolongado para pequeños, pero para tortugas es un tiempo relativamente corto y nos permitió implementar
Esto es una información que me envió Pablo Ahón, un doctor que trabajó en Corrientes, que trabajó con osos hormigueros, con pecarí y con yaguareté. En este caso trabajó con 8 osos hormigueros utilizando este protocolo y fíjense que la inducción fue entre los 6 a 10 minutos. Eso permite que con animales en simetría no se alejen mucho del lugar de aplicación, como hablábamos antes. Acá con pecarí y collar. Lo mismo, ellos utilizan en este caso todas las drogas en un solo dardo, ¿sí? Porque no tenemos oportunidad de cuando trabajamos en simetría aplicar 2 dardos porque los animales se alejan. Entonces, los 2 primeros fueron un solo dardo, y en caso del trabajo que hicieron con yaguareté, sí, acá utilizaron a medetomidina y el midazolam en un primer dardo y la ketamina en un segundo dardo. Los tiempos de inducción con respecto a la silacina o sertragonita que nosotros veníamos utilizando se redujeron entre un 30 a un 50%. Luis, nos compartís tu experiencia entonces. Gracias, Lucho. Bueno, en el caso nuestro, un poco la premisa fue usar la medetomidina, una droga digamos innovadora, y los protocolos donde incluíamos un alfa-2 que hasta ahora manejábamos en animales en el ecoparque, básicamente la silacina, y eventualmente hemos usado con felinos en otras ocasiones la dexmetomidina. Entonces, era un poco comparar el comportamiento e incluirlo en los protocolos que actualmente usábamos. Acá, bueno, en este caso es una monacarayá que fue regalo de fin de año, en una guardia del 31 de diciembre. Bueno, presentaba cuadro de depresión y cólicos, y bueno, nos encontramos con la sorpresa que tenía un abdomen agudo. Se usó en este caso todo lo que es la medetomidina. Quería aclarar que las gamas, bueno, que por ahí no sabe, la gama es el equivalente a microgramos. Por alguna cuestión de formación lo expresan gamas, pero son microgramos. 30 microgramos kilo en este caso fue como una premedicación. Se asoció con un opioide, con un tramador, y fue parte de un protocolo anestésico. Bueno, una vez que, en este caso aclaro que el alfa-2 se siguió el uso cuando se vio que había inaceuterina y sabíamos que afectaba. En este caso ese efecto estaba muerto. Y ante, bueno, cuadro de riesgo de una enfermedad de una intervención rápida. Y en este caso, bueno, se complementó simplemente con, bueno, ketamina, decía tramadol y una epidural de lidocaína. Se hace la cesárea, se hace una histerectomía conservadora, bueno, y la recuperación es muy rápida. En este caso no hubo que revertir por el tema del alfa-2 agonista. Y por supuesto, bueno, el componente analgésico también es del tacano. Bueno, en este caso un chimango, nosotros tenemos muchos casos en el ecoparque de animales, de aves accidentadas, traumatizadas, que son acercadas por el departamento de fauna o a veces por particulares. Y bueno, muchas veces no tenemos posibilidad de hacer todas las previas de una anestesia o de una sedación. Por lo tanto, también un poco el desafío fue ver, bueno, cómo el alfa-2 se comportaba en estas situaciones. Acá se complementa el protocolo con un bloqueo del plexo axilar para la amputación del ala, ya que este chimango tenía osteomielitis por haber tenido una fractura de vieja data. Y la dosis, como decía, son 40 gamas kilo intramuscular, y solamente con la asociación a ketamina fue suficiente, y bueno, el bloqueo del plexo para hacer la intervención en la
presentación. Bueno, este es un gavilán mixto, también traído por el Departamento de Fauna, que también presentaba un estado de decaimiento total, y bueno, no sé si se ve, pero con pérdida incluso de un ojo por traumatismos. A la infección, bueno, no tengo acá la placa, pero se vio que tenía esquirlas y tenían perdigones en la zona de la cabeza y cuello. Bueno, en estos casos se utilizan combinadas, porque los protocolos que usábamos era el alfa-2 y la ketamina combinada en la misma jeringa. Y bueno, los tiempos de inducción y los planos alcanzados por las declaraciones fueron muy satisfactorios, ¿no? Bueno, cobayos, nosotros tenemos una alta población de cobayos, y en este caso, bueno, el caso es un oncológico, es una tumoración cervical, pero un poco también la idea era ver el comportamiento de la medetomidina en roedores. La vía, en este caso, en general en todos los roedores chicos, pequeños, los aplicamos en la intraperitoneal, donde también comprobábamos la velocidad de periodo de latencia, y sí, es exactamente igual que por otras cosas el endovenoso, y que en el uso de otros alfa-2 agonistas. Bueno, el caso de los pequeños roedores es algo bastante común en la clínica. Yo no pasaría a ser una especie no tradicional prácticamente, ¿no? Exacto, porque muchos colegas atienden, ¿no? Roedores. Exacto. Así que es buena utilidad y una buena seguridad, y la vía intraperitoneal se presenta como una alternativa. Exacto. Es bueno acá por ahí recalcar eso, ¿no? Hay muchas especies que ahora empiezan a ser de compañía, ¿no? Claro. Hasta ahora, bueno, estaban invitadas tal vez a instituciones donde tenían confinado como contrario, ¿no? Claro. Esto ha cambiado un poco la tendencia. Sí, yo creo que va a seguir cambiando. En Europa, bueno, el uso de mutélidos como mascota, bueno, que va a ir buscando las alternativas, ¿no? Y tal vez como especies, comportamiento de la droga farmacocinéticamente un poco distintas, pero bueno, era un poco el desafío, ver cuán distinta es o cuán superior es, ¿no? Bueno, hasta ahora fueron resultados satisfactorios. Perfecto, seguiremos trabajando. Por supuesto. En nuestra segunda fase. Por supuesto. Perfecto. Bueno, este otro caso de un joven con la falsa nutria que, bueno, estaba decaído, tenía pérdidas hemorrágicas, y bueno, cuando se captura, obviamente estos animales también son peligrosos, digamos, y generalmente son muy resistentes a las inducciones anestésicas. En este caso dijimos, bueno, probemos con la medetomidina asociada. En este caso fue asociado, bueno, ahí no pusimos todo el protocolo, pero sí se usó como una premedicación donde el grado de inmovilización fue suficiente para poder trabajarlo por las otras vías, y se agregó butorfanol y ketamina, en este caso. Y con eso ya fue suficiente para hacer un curetaje, digamos, una infección uterina, y por ecografía, por drenaje, y bueno, y resolver el tema. Otro coipo, que pocas de las veces que podemos capturarlos no sé si a ustedes les pasa en el paseo, o sea, en instituciones, cuando están realmente muy mal. En este caso tenía una fractura expuesta de tarso, ya complicada, también con tejido necrosado, bueno, y un estado general muy deteriorado. Acá fue otro desafío para el lector, asociado siempre con ketamina y butorfanol. Se lograron muy buenos planos de relajación, lo único que se le accesó fue oxígeno. Y se hizo todo el curetaje, toda la toaleta, la reducción de la fractura. Acá también se veía que el grado analgésico era más que satisfactorio. En una liebre mala, otro caso también, que la única forma de poder capturarla con un estado general del paciente muy agravado. Abscesos lumbares, muy frecuente. También el lector, como verán, los rangos de dosis del lector se mantiene bastante constante, ¿no? En las distintas especies de roedores.
Y como, bueno, en este caso, que también es butorfanol, un poco ahí lo que se muestra en la frecuencia cardíaca, en el cardio, es que es una bradicardia importante, pero una hemodinamia bastante aceptable. De hecho, la presión arterial, por ejemplo, en esa liebre se mantuvo siempre estable, se mantuvo estable. Bueno, y lo más frecuente, que como decía, el desafío un poco era ver qué, digamos, por llamarlo así, prima hermana de la medetomidina habíamos usado nosotros y en qué especies. Y en mi experiencia personal, muchos trabajos con Puma, con la dexmedetomidina asociada a ketamina, mismo dardo, o sea, la dosis al mismo tiempo. Y realmente eso es muy predecible, los tiempos de latencia, el onset y la estabilidad hemodinámica y la recuperación. De hecho, en los Pumas nunca tuve que revertir, o sea, tienen un tiempo muy marcado y muy definido de más o menos 1 hora. O sea, bueno, esto pasaba mucho con la dexmedetomidina y ketamina. Bueno, con la medetomidina y ketamina pasa exactamente lo mismo. Y tampoco tuve que revertir. O sea que la depresión respiratoria, después vamos a ver un videito de la derecha, como el video. Bueno, este fue uno de los últimos casos. Bueno, esto, por ejemplo, ahí tenemos que trabajar en campo, o sea, in situ. Esta era una puma que estaba muy deprimida, de hecho ahora tenemos los resultados, tiene una hepatopatía importante, está muy deprimida. Y acá también, bueno, solamente medetomidina, ketamina, mismo dardo, siempre con la idea de si estamos en problemas, revertíamos inmediatamente, ¿no? No sospechábamos de la insuficiencia hepática, porque el estado general estaba decaída, pero bueno, no sabíamos a qué apuntar. Bueno, acá se muestrea, muestra de orina y de sangre. Bueno, o sea, con los resultados, como verán, siempre está la bienidad. De hecho, al principio, bueno, no aparece en el video, pero hizo una importante depresión de la amplitud respiratoria. No tanto del patrón respiratorio, sino de la amplitud. Y bueno, cuando lo que hice en ese caso fue estimular levemente la epiglotis con el tubo endotraqueal en caso de que fuera necesario intubarla, pero fue suficiente con la estimulación y comenzó el flujo respiratorio y pues se fue recuperando normalmente. En este caso sí se revirtió con yohimbina porque los tiempos de acción fueron cortos, de 40 minutos habíamos hecho todo y la idea era la rápida recuperación y evaluar realmente cómo quedaba después de la maniobra, ¿no? De la improvisación. Bueno, y por último los cérvidos, que ahí sí se nos presenta un desafío, que bueno, lo veremos a futuro. Las dosis que usábamos todavía no eran suficientes. Bueno, tenemos que ir probando en otra etapa de ir aumentándola progresivamente. Los cérvidos, los europeos sobre todo, hay muchísima resistencia que también la hay con la silacina, ¿no? Que era la que frecuentemente usábamos. Para tener una idea, la silacina en gamos, los gamos europeos, gamos pintados, está descrito hasta 9-10 miligramos kilo de silacina. Entonces ahora iremos buscando la equivalencia con la medetomidina. Correcto. Pero bueno, en el momento que vimos que había una buena estabilidad, una buena hemodinamia en el paciente, en el caso de los rumiantes, hay que tener en cuenta el timpanismo provocado por los alfa-2. Nosotros muchas veces, la mayoría de las veces, vamos a buscar animales o animales traumatizados que obviamente no tienen el ayuno. Y el ayuno de un rumiante tenemos que hablar de 48 o 72 horas, y bueno, a veces vamos a buscarlo y a las 2 horas antes había comido. Entonces, claro, aplicábamos el alfa-2 y en 2 segundos, ya cuando estamos subiendo a la camilla, estamos timpanizados. Y en este caso, bueno, habría que ir viendo y adecuando la dosis para hacerla adecuada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Luis, por
y Luciano por compartir la experiencia. Gracias No, por favor, gracias. Y creo que tenemos un montón de preguntas, tenemos muchas preguntas. Les quiero recordar a todos los colegas que cuando busquen el trabajo clínico, el estudio clínico, que ya está subido en las redes, está la dirección de mail de cada uno de los investigadores clínicos, por si ustedes desean dirigir alguna consulta al respecto, vamos a estar gustosos para atenderlo. Tenemos algunas preguntas para la mesa, que, bueno, hemos seleccionado algunas, ¿no? De todas formas, vuelvo a repetir que se contestarán todas por correo electrónico. Una pregunta para Luciano. Si se prolongó mucho la recuperación en tortugas acuáticas y si hubo cuadros de apnea. No, la verdad es que comparado con los protocolos que veníamos usando, al tener la posibilidad de revertirla, la recuperación fue en 40 minutos, ya teníamos el paciente con movimiento y deambulación dentro de lo que es el recinto. Y en tortugas acuáticas tenemos implementado una manera de trabajar de ventilar al paciente en una presión inspirada de oxígeno a 21%, o sea, trabajamos con aire ambiental, forzando el pasaje de aire a través del vaporizador con un aireador de pecera. Eso nos da a nosotros un flujo habitualmente de 1 litro, depende del aireador, y con eso nosotros trabajamos durante la anestesia del paciente, y a los 20 minutos están desplazándose 25 media hora post reversión con ischemia, se están desplazando dentro del recinto. ¿Y cuadro de apnea? Cuadro de apnea no tenemos, no, porque muchas veces viene asociado el cuadro de apnea a trabajar con oxígeno al 100% y no puede ir dependiendo de la dosis. Nosotros con esta dosis y la combinación con vitamina y morfina no tuvimos cuadro de apnea, utilizando siempre aire ambiente para enriquecer. Perfecto. Buenísimo. Tengo otra para vos, Pablo. Dice, ¿es necesario siempre revertir la medetomidina al terminar el procedimiento? Bueno, la respuesta es fácil, no siempre es necesario revertir la droga. La reversión debería quedar destinada en aquellos casos en donde esté indicada. Pero es cierto, ¿sí?, que uno puede acortar el periodo de recuperación titulando la yohimbina en la reversión. ¿Qué quiere decir? Uno no tiene que hacer una reversión completa de la droga, tiene que tal vez hacer una pequeña reversión, y eso genera un acortamiento en el periodo de recuperación. Así que la respuesta sería no, considerar siempre la posibilidad de incorporar el reversor para generar concretar el desafío terapéutico que uno se proponga. En principio, no. Y recuerden que cuando ustedes lean todo lo que es la información de los prospectos o la bibliografía, dicen, ok, para revertir la dosis administrada, administrar una dosis equivalente a la del agonista. Pero no es lo mismo revertir 2-5 microgramos de medetomidina al tiempo cero de administración que a los 40 minutos de administración. Entonces aprendamos a titular la reversión. ¿Para qué? Para tener despertares confortables, seguros, en donde no se quita el efecto analgésico de la droga. Entonces todas las ventajas que presenta el compuesto no se pierden en la reversión, sino que se mantienen durante la recuperación. Tengo 2 preguntas más, Pablo. La otra es, ¿el efecto es igual para todas las vías de administración? Bueno, la verdad es que en principio la sedación se observa con todas ellas, pero nos contaba Santiago que por la vía intranasal hay efectos de repercusión sistémica, como la vasoconstricción severa, como los trastornos endocrinos, particularmente la glucemia, que no se observan con la misma intensidad por vía intranasal que por vía sistémica. Y algo interesante, mencionaron sobre la baja incidencia de vómitos cuando se compara silacina, medetomidina, coincidimos, hemos visto también una incidencia de vómitos baja por la vía intramuscular y prácticamente
muy poca presencia de vómitos cuando se administra por vía intravenosa. No es que nunca hay vómitos, pero son eventuales, cosa que no sucede con la silacina. Es muy común encontrar emesis con las administraciones independientemente de la vía. Con esta droga se observan diferencias. Bueno, ya que te Dale, tengo preguntas, mirá. pasamos a la otra. Y esta es una pregunta conceptual muy importante, Pablo, porque está bien remarcada. Dice, ¿está bien usar atropina para controlar la bradicardia a la que hiciste referencia? Uy, tenemos un rato para discutir. Tradicionalmente, los agonistas alfa-2 presinápticos fueron empleados con atropina, casi el combo, silacina-atropina, silacina-atropina. Pero hace ya mucho tiempo que sabemos que la disminución de la frecuencia cardíaca que producen los agonistas alfa-2 presinápticos, silacina, detomidina, medetomidina, es producto de un aumento de la resistencia vascular periférica, es decir, una vasoconstricción. Si nosotros aumentamos la frecuencia cardíaca, pero mantenemos la vasoconstricción, eso genera un evento desfavorable para la salud del miocardio. Así que, en principio, no está indicado revertir la bradicardia de los agonistas alfa-2 presinápticos de la medetomidina con atropina. Vimos que teníamos alternativas, como microdosis de yoembina, como la lidocaína. Presenté un estudio que muestra que al disminuir la resistencia vascular periférica, mejora la frecuencia y aumenta el gasto cardíaco. Así que, en principio, como de rutina, no debe combinarse la atropina con los agonistas alfa-2 presinápticos. Es un concepto que tenemos que trabajar para revertir ese concepto que está muy instalado. Ojo, ¿aumenta la frecuencia cardíaca si doy atropina en un paciente con detomidina? Sí. ¿O medetomidina? Sí, aumenta. ¿Eso es bueno para el paciente? No es bueno para el paciente. Perfecto. Vamos a pasar a Equinos, así cambiamos un poco. Así que te acerco el micrófono. Una pregunta, Raúl, para vos, es en cuanto a los efectos adversos de los alfa-2, al ser una droga, la medetomidina, más potente, si es más riesgosa respecto de la silacina, que es la que estamos usando, la rutina. Sí, no, para nada. Rápidamente se responde. La verdad que no. Es un alfa-2 del más potente, pero en cuanto a los efectos adversos y colaterales, son los mismos que tienen cualquier alfa-2. No hay más efectos. También unida a esta pregunta, creo que ¿se puede utilizar para premedicación anestésica como cualquier alfa-2, como la silacina, para la premedicación anestésica? Sí, por supuesto, y de hecho, bueno, algo creo que nombré al final, se puede usar perfectamente como premedicación, como cualquier alfa-2, teniendo la seguridad, sabiendo, por supuesto, que es una droga más potente, y teniendo el recaudo de que, por supuesto, va a ser una recuperación por ahí un poco más atáxica, pero lo ganamos en la potencia de la droga, ¿no? Hay que estar siempre, manejar, como siempre digo, con criterio y sentido común en la anestesiología. Difícilmente hagas una macana grande, ¿no? Entonces, teniendo ciertos recaudos, perfectamente. Y hay otra pregunta más para vos, que es prácticamente conceptual, ¿no? ¿Por qué usarías la medetomidina en lugar de la silacina, que es la más sí, común? En realidad se resume por la potencia. O sea, hemos hablado de eso, ¿no? Es realmente mucho más potente. Por supuesto hay que ver el caso, hay que analizar qué caso sea. Puede haber, o sea, por supuesto hay casos que el país no va a justificar, pero si me preguntás por qué la elegiría, es realmente mucho más potente. Y si se quiere, con respecto a la droga que hasta ahora porque la tenemos que usar, como la detomidina, si se consigue con los precios que hay y encima es menos potente, yo creo que no lo tengo que pensar dos veces. O sea, voy por la medetomidina. Ok. Bueno, creo que, si me acercas el micrófono, no sé si se escucha bien o no, pero creo, bueno, les queremos agradecer mucho a todos haber compartido este lanzamiento. Espero que hayan disfrutado del contenido del estudio clínico, que los invitamos nuevamente a verlo. Quedamos a disposición luego por correo electrónico para las consultas que puedan tener. Había la medetomidina ya estará disponible a partir de la semana que viene. Luego de este lanzamiento continuaremos la fase 2 del estudio clínico de farmacovigilancia,
Hay una pregunta respecto del aplicador intranasal, muchas preguntas también. El aplicador intranasal es un aplicador de uso en medicina humana. Se extende solamente el aplicador sin la jeringa, que es una jeringa simple de tuberculina. Este aplicador en el mercado argentino actualmente está en falta. Nosotros tenemos una reserva de aplicadores porque lógicamente necesitábamos para brindarle a ustedes este elemento. Y de todas formas está ahora el aplicador, esto debe pasar por un registro en el Ministerio de Salud, entonces está terminando los procedimientos de registro y en breve vamos a tener una provisión de este elemento. Así que esperamos que esto sea pronto. Las cuestiones de importación están complicadas, respecto a la pandemia, todo lo que son elementos descartables sufrieron un retraso importante, así que bueno, estamos trabajando en eso como para poder utilizarlo y tenerlo a disposición. Así que siendo las 20:30, ¿no? Hora de Argentina, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado, agradezco a todos mis colegas que han participado y a todo el equipo. Esperamos verlos nuevamente en nuestros próximos lanzamientos y en las redes. Así que un saludo a todos y a seguir cuidándonos. Gracias.